Descubrí en la ecografía que mi esposa esperaba el hijo de mi hermano, y mi madre lo sabía. Convertí su baby shower en su peor pesadilla. No sé ni por dónde empezar. Estoy escribiendo estas palabras desde el estacionamiento de un supermercado, con el motor apagado y las manos temblándome sobre el volante. No puedo regresar a mi casa todavía, siento que si cruzo esa puerta voy a enloquecer. Todo parece sacado de una pesadilla de la que no logro despertar. Mi esposa, Laura, y yo llevábamos 5 años juntos, de los cuales 2 casados. Siempre pensé que éramos el equipo perfecto. Yo la amaba con una intensidad que me hacía sentir pleno. Desde el inicio de nuestra relación hablamos de formar una familia, de tener hijos, y hace 6 meses decidimos que había llegado el momento de dar ese paso. Nos propusimos intentarlo y lo vivimos con ilusión. Recuerdo con claridad el día que me dio la noticia. Hace 3 meses, Laura llegó corriendo hacia mí con una prueba de embarazo positiva entre las manos. Yo rompí a llorar en ese instante, la abracé, la levanté del suelo y giré con ella entre risas. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Empezamos a mirar nombres, a planear cómo decorar la habitación, a imaginarnos como padres. Todo parecía perfecto. Según sus cálculos, en ese momento tenía poco más de 5 semanas de embarazo, lo que significaba que ahora, en teoría, estaría cerca de las 13. Eso nos tenía emocionados porque la primera ecografía grande estaba programada para esta semana. Y aquí es donde el sueño se rompe. Por mi trabajo como ingeniero de proyectos me toca viajar con cierta frecuencia. Uno de esos viajes era inamovible, 4 semanas en Singapur, programadas desde hacía un año. Salí hace 18 semanas exactas y volví hace 14. No se me olvida porque incluso bromeamos con que, al regresar, íbamos a tener que ponernos al día. Y así fue. Una semana después de volver, Laura mencionó que su periodo se retrasaba, y poco después la prueba confirmó el embarazo. Todo encajaba con la idea de que la concepción había ocurrido tras mi regreso. Nunca dudé de ello. Hoy fuimos a la ecografía de las 12 semanas. Yo estaba nervioso, con una mezcla de emoción y ansiedad, las manos me sudaban mientras esperaba ver la primera imagen clara de nuestro hijo. El técnico hacía su trabajo y el médico entró para revisar los resultados. Al principio sonreía, luego frunció el ceño, no alarmado, más bien como alguien que detecta algo extraño en los números. Todo se ve bien, dijo con calma. El corazón late fuerte, el bebé parece saludable. Pero me mencionaron que tenía unas 12 semanas. Laura, sin dudar, respondió, sí, mi última regla fue tal día, dio una fecha específica. El médico asintió, miró de nuevo la pantalla y dijo, lo curioso es que, según las medidas, el desarrollo corresponde más bien a unas 17 o 18 semanas. ¿Están seguros de la fecha? En ese momento sentí que la sangre me helaba. 17 o 18 semanas. Giré la cabeza hacia Laura. Su rostro estaba blanco como el papel. Ella se apresuró a reír nerviosa. No, debe haber un error. Siempre he sido irregular, seguro eso confundió los cálculos, ¿verdad? El médico fue diplomático, dijo que podía pasar, pero que la diferencia era demasiado grande. La concepción ocurrió hace unas 15 o 16 semanas, añadió. Yo no dije nada, solo hice las cuentas mentalmente. Hace 18 semanas estaba volando a Singapur. Hace 15 o 16, seguía allá. Y recién volví hace 14. No hay manera en el mundo de que yo sea el padre si las fechas del médico son correctas. Laura no dejó de hablar en el camino de regreso. Repetía que el bebé era grande, que el médico estaba equivocado, que no debíamos preocuparnos. Yo, en cambio, me quedé en silencio, con la mente en blanco, repasando una y otra vez los números como si buscara un hueco que me devolviera la tranquilidad. No lo encontré. Al llegar a casa, Laura se encerró en el baño. La escuché hablar por teléfono en voz baja, llorando. No entendí qué decía, pero mi corazón me gritaba que aquello no era normal. Y entonces recordé a David, mi hermano menor. Siempre encantador, siempre protegido por mi madre, el favorito indiscutible. Laura y él se habían llevado bien desde el principio, como hermanos, decía ella. Cuando estuve en Singapur, me comentó en una llamada que David pasaba por casa a ayudarla con cosas, arreglar un grifo, mover muebles. En ese momento me pareció un gesto noble. Ahora me revuelve el estómago solo pensarlo. Mi madre también había estado visitando a Laura más de lo habitual, cocinándole, acompañándola, hablándole en voz baja. Yo lo interpretaba como la emoción natural de convertirse en abuela. Pero hoy, sentado en este carro con los sellos de mi pasaporte en la mano, no puedo ignorar la sospecha. Hace una hora recibí un mensaje de Laura, cariño, sé que lo de la ecografía fue extraño, pero no te preocupes. Vamos a tener un bebé. Mamá vendrá esta noche a cenar y lo celebraremos. Mamá vendrá esta noche, esa frase me hizo sentir un escalofrío. No estoy loco. Un error de 5 semanas en una ecografía no es un simple descuido. Mi esposa me engañó con mi hermano, y mi madre lo sabe. Me lo están intentando endosar como si nada. No sé qué hacer. No tengo pruebas. Si la confronto ahora, lo negará y dirá que estoy paranoico.
Y mi madre la respaldará. Necesito evidencia, algo irrefutable. Pero, ¿cómo demonios se prueba algo que pasó hace 4 meses? Estoy perdiendo la cabeza. Esa noche, cuando regresé a casa después de estar un par de horas en el carro intentando ordenar mis pensamientos, decidí que no podía precipitarme. Tenía que fingir, guardar la calma y actuar como si todo estuviera bien, porque si me lanzaba a acusar a Laura sin pruebas, lo perdería todo. Durante la cena, mi madre estaba radiante. Me abrazó al llegar y me susurró al oído. Estoy tan orgullosa de ti, hijo. Vas a ser un padre maravilloso. Casi sentí arcadas. Me limité a sonreír y agradecerle. Toda la velada fue una especie de teatro macabro. Laura reía nerviosa, mi madre no dejaba de mirarla y de repente se producían esos intercambios de miradas entre ambas. Era como si esperaran la reacción del público a su puesta en escena. Cada vez que yo decía algo del bebé, Laura desviaba los ojos hacia mi madre, buscando su aprobación. Aquella noche apenas dormí. Al día siguiente me senté frente a la computadora y empecé a repasar mentalmente qué posibilidades tenía de obtener pruebas. Lo primero que se me ocurrió fue revisar las cámaras de seguridad de la casa. Tenía instaladas 2 cámaras Nest, una apuntando hacia la puerta principal y otra en la sala de estar. Nunca había revisado el historial porque confiaba en Laura y porque, sinceramente, no esperaba encontrar nada fuera de lo normal. Pero la suscripción a la nube conservaba los registros. Retrocedía las fechas de mi viaje a Singapur y mi corazón empezó a latir con fuerza. No tuve que buscar mucho. Ahí estaba, el auto de David estacionándose frente a mi casa, no a las 7 de la tarde para ayudar con un grifo, sino a las 10 de la noche, a veces incluso a las 11. Y lo peor, su coche seguía allí a la mañana siguiente, cuando el sensor de movimiento registraba al repartidor de periódicos. No era un favor ocasional, no eran visitas de cortesía. Era una rutina, una convivencia encubierta. Cada 2 o 3 días, durante las 4 semanas que estuve fuera, David había dormido en mi casa. En mi cama. Con mi esposa. Un dolor punzante me atravesó el pecho, como si alguien me hubiera enterrado un cuchillo. No podía dejar de mirar la pantalla, repitiendo las imágenes, grabando en mi memoria la traición. Pero necesitaba algo más, porque con solo eso, Laura y mi madre podrían inventar alguna excusa. Fue entonces cuando me atreví a dar un paso que jamás habría imaginado. Compré una grabadora de voz pequeña, de esas que se activan por sonido. La escondí debajo del sofá de la sala, justo en el lugar donde Laura y mi madre se sentaban siempre a hablar. Tenía la esperanza, y al mismo tiempo el miedo, de escuchar lo que no me atrevería a decir en voz alta. El sábado fingí que tenía que ir a la oficina. Le di un beso rápido a Laura y salí. En realidad me fui a una cafetería y me senté frente a una taza de café frío durante horas, con el estómago hecho un nudo. Sabía que mi madre aprovecharía para visitarla, como siempre. Al volver, encontré a Laura dormida en la habitación. El coche de mi madre ya no estaba en la entrada. Fui directo al sofá, recuperé la grabadora y me encerré en el estudio. Me temblaban las manos cuando coloqué los auriculares y presioné play. Al principio solo escuché charlas triviales, colores de pintura, la cuna, tonterías. Y entonces, la voz de Laura se quebró en un llanto. No dejó de pensar en la ecografía. Alex estaba haciendo cuentas, lo vi en su cara. ¿Está sospechando? La voz de mi madre sonó firme, casi fría. No seas paranoica. Los hombres no entienden de esas cosas. Él te cree. Para él solo es un bebé grande, punto. ¿Y si empieza a revisar las fechas del viaje? Insistió Laura con miedo. Esto es un desastre, David debería. Cállate. La interrumpió mi madre con dureza. No menciones a David. Él ya hizo su parte y ahora tiene que desaparecer de la historia. Laura sollozó más fuerte. Pero yo quiero a Alex, lo quiero de verdad, no sé por qué hice esto. David, él simplemente. Silencio, dijo mi madre con un tono gélido. Todos cometemos errores, lo importante es proteger el futuro. Ese bebé va a nacer, se parecerá a ti o a Alex, y él lo amará como si fuera suyo. Es lo único que importa. Laura, con un hilo de voz, susurró. ¿Y si se entera? Entonces tu matrimonio se va al demonio y arruinas tu vida. ¿Eso quieres? No. Escúchame bien, Alex es un buen hombre, es estable, es el mejor padre que este niño podría tener. David no lo es. Tú estás haciendo lo correcto por todos. Me quité los auriculares con las manos heladas. No había rabia, no había lágrimas. Solo un vacío absoluto. Las pruebas estaban frente a mí, las cámaras, el audio, las palabras de mi madre confirmando lo que tanto temía. Esa noche decidí que no iba a destruirlos de inmediato. No. Ellos querían un espectáculo. Pues yo iba a darles uno. Laura y mi madre estaban organizando un gran baby shower dentro de 2 semanas. Toda la familia y amigos serían invitados. Mi madre insistía en los detalles, en las decoraciones, en hacer de aquello una celebración inolvidable. Bien, pensé, inolvidable será. Contacté a un abogado especializado en divorcios.
Le mostré todo, las fechas de mis viajes, el informe del médico, los videos de las cámaras, el audio. Su rostro pasó de la profesionalidad a la incomodidad y luego al horror. Me explicó que el audio tal vez no fuese admisible legalmente, pero las pruebas del viaje, las grabaciones de la cámara y el informe médico eran una bomba. Salí de su oficina con un plan claro, seguir fingiendo. Sonreír, actuar como el esposo emocionado, dejar que todo avanzara hasta el día de la fiesta. Ese sería el escenario perfecto para mostrarles a todos lo que habían hecho. No sería en privado. Ellos no me dieron esa consideración. Las 2 semanas siguientes fueron una tortura que me obligó a perfeccionar mi capacidad de actuar. Cada día era una obra de teatro en la que yo debía fingir ser el esposo entusiasmado, el futuro padre orgulloso. Laura estaba radiante, hablaba del baby shower con una emoción que parecía borrar toda culpa. Mi madre, por su parte, asumió el papel de organizadora general. Me llamaba casi todos los días para confirmar detalles, los globos, los colores, la comida, el pastel de 3 pisos. Yo sonreía y asentía, aparentando agradecimiento. Lo que tú digas, mamá, confío en tu gusto, le respondía, con la voz más tranquila que podía reunir. Por dentro, cada palabra era una cuchillada. David, curiosamente, desapareció del panorama. Mi madre me dijo que no podría asistir al baby shower por cuestiones de trabajo, que tenía un viaje inaplazable. Mentira. Sabía que lo mantenían lejos para que no levantara sospechas. Su ausencia, de hecho, sería tan escandalosa como su presencia. Y llegó el día. La fiesta se organizó en el jardín trasero de la casa de mis padres, la misma en la que había crecido. Irónico que ese lugar, cargado de recuerdos, fuese el escenario del colapso definitivo de mi familia. El ambiente era perfecto, más de 50 personas, amigos, familiares, primos, tíos, todos vestidos con sonrisas y buenos deseos. Había globos azules y blancos colgados por todas partes, una mesa repleta de regalos envueltos en papeles brillantes, música suave de fondo. El olor de la comida casera llenaba el aire. Laura estaba preciosa con un vestido blanco que le resaltaba la barriga. Todos la rodeaban, le daban abrazos, le decían lo hermosa que se veía. Cada vez que la miraba, yo tenía que contener el impulso de apartarme. Me acercó y, con ternura fingida, me susurró. Míranos, amor. Estamos viviendo un sueño. Yo asentí, con una sonrisa que me costó horrores mantener. Durante un par de horas interpreté mi papel a la perfección. Recibí felicitaciones, hice chistes sobre pañales, fingí estar abrumado por la cantidad de regalos. Mi padre, ajeno a todo, me abrazó con orgullo. Estoy muy feliz por ti, hijo. Este es tu momento, me dijo con una sonrisa sincera. Eso casi me quiebra. Y entonces empezó la parte oficial. Mi madre tomó la palabra. Con lágrimas perfectamente ensayadas habló de lo bendecida que se sentía por ser abuela, de la unión familiar, de lo afortunada que era de tener un hijo y una nuera tan maravillosos. La gente aplaudía y ella lloraba como si todo fuera verdad. Luego fue el turno de Laura, que abrió los regalos con alegría fingida, ropita diminuta, un cochecito carísimo, mantitas bordadas con el nombre del bebé que aún no habíamos decidido. Cada gracia suyo era una puñalada más en mi pecho. Finalmente, mi madre golpeó suavemente su copa con una cuchara. Y ahora, unas palabras del futuro papá, anunció con orgullo. Alex. Todos aplaudieron. Laura me miraba con los ojos brillantes, emocionada. Yo me levanté con el teléfono en la mano, sentí como todas las miradas se posaban en mí. Gracias, mamá. Y gracias a todos ustedes por venir, empecé, con una voz más firme de lo que esperaba. Es un día increíble, sin duda inolvidable. Laura sonrió con ternura. Yo respiré hondo. Dicen que un bebé une a una pareja, que fortalece la familia. Y este embarazo ciertamente me ha abierto los ojos. Me ha mostrado hasta qué punto la gente es capaz de hacer cualquier cosa para proteger lo que llama familia. Vi cómo el gesto de Laura se tensaba, su sonrisa se desmoronaba un poco. Mi madre dejó de sonreír. El silencio empezaba a instalarse. Tengo algo especial preparado para esta ocasión, continué. Un pequeño regalo para todos. Caminé hacia el altavoz Bluetooth que habían usado para la música, conecté mi teléfono. El sonido de la conexión retumbó en medio de la expectación. Laura, mamá, esto les resultará familiar. Y pulsé play. Las primeras palabras retumbaron en todo el jardín, la voz de mi madre, fría, inconfundible. Cállate, no menciones a David. El silencio fue absoluto. Los invitados se miraban entre sí, confundidos. Luego se escuchó a Laura, llorando en la grabación. ¿Y si empieza a mirar las fechas de su viaje? En ese instante, vi cómo el rostro de Laura se desfiguraba. Pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos, y soltó un gemido ahogado. Mi madre se levantó de golpe y se dirigió hacia el altavoz, pero yo le detuve el brazo con firmeza. No, mamá, dije con calma. Déjalos escuchar. La grabación continuó. Alex es un buen hombre, es estable, es el mejor padre que este niño podría tener.
David, no lo es. Estás haciendo lo correcto por todos. Cuando el audio terminó, la escena era surrealista. Nadie se movía. Todos los presentes estaban paralizados, como si el mundo se hubiese detenido. Laura rompió a gritar. Es mentira. Lo editó. Está loco. Mi madre, con los labios temblando, murmuraba en voz baja. No, no, no. Yo me acerqué despacio a Laura. Ella retrocedió como si me temiera. Saqué de mi chaqueta un sobre azul y lo arrojé a sus pies. Feliz baby shower, Laura. Dentro estaban los papeles del divorcio. El sobre cayó al césped como una bomba. Laura se quedó paralizada, mirando los papeles sin atreverse a tocarlos. Yo respiré hondo y, con una voz firme, dije lo que todos necesitaban escuchar. Laura me engañó con mi hermano. Sí, con David. Y mientras yo estaba en Singapur trabajando para pagar esta vida, ellos se acostaban en mi cama. Ese bebé no es mío. Hubo un murmullo ahogado entre los invitados, una ola de incredulidad que recorrió el jardín. Vi las caras de los padres de Laura, pálidos, boquiabiertos. Mi propio padre me miraba como si no entendiera nada, esperando que le dijera que era una broma de mal gusto. El bebé tiene 17 semanas, continué, sacando el informe médico de mi bolsillo. Yo estaba fuera del país en ese momento. Mi pasaporte lo prueba. Las cámaras de seguridad lo confirman. Y ahora todos han escuchado a mi madre encubriendo la traición. Me giré hacia ella. ¿Y tú? ¿Qué clase de madre eres? ¿Me mientes a la cara y pretendes endosarme el hijo de tu otro hijo? Mi madre intentó hablar, pero solo salió un sollozo entrecortado. Mi padre, en cambio, dio un paso al frente. ¿Es cierto? Preguntó con la voz rota. El silencio de mi madre fue suficiente respuesta. Se derrumbó sobre una silla, llorando sin control. Los gritos empezaron de inmediato. El padre de Laura se lanzó hacia mí con los puños apretados, llamándome bastardo, acusándome de humillar a su hija en público. Mi propio padre lo detuvo sujetándole el brazo. Espera, le dijo. Quiero escuchar la verdad. Laura lloraba, gritaba que yo estaba loco, que todo era mentira, que había manipulado las grabaciones. Yo solo la miraba con frialdad. Estoy loco, sí. Loco por haber confiado en ti. ¿Pero mentira? ¿Eso es lo mejor que puedes decir? Se inclinó hacia mí con desesperación. Estoy embarazada. No puedes hacerme esto. Estás embarazada del hijo de mi hermano, le respondí, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Disfruta tu nueva familia. La madre de Laura intentó abrazarla, mientras su padre seguía lanzándome insultos. Mi madre sollozaba, repitiendo entre dientes, solo quería proteger a la familia. Mi padre estaba de pie, quieto, con los ojos vidriosos, mirando a la mujer con la que había compartido su vida y a la que ya no reconocía. Yo no aguanté más. Caminé a través del jardín, entre invitados petrificados que no sabían dónde mirar. Atravesé los globos azules, la mesa de regalos, las risas congeladas que ya se habían transformado en murmullos. Me subí al auto y arranqué. No volví la cabeza. Los gritos me persiguieron hasta que doblé la esquina. Esa noche me hospedé en un hotel. Bloqueé los números de Laura, de mi madre, de David. También de varios familiares que empezaron a llamarme. Solo mi padre intentó contactarme sin agresividad. El resto, una avalancha de mensajes acusándome de monstruo, de abusador, de sociópata por haber humillado a una mujer embarazada. Los grupos quedaron divididos, los que me acusaban, los que estaban confundidos y los pocos que me apoyaban porque alguien había grabado parte de la escena y circulaba entre conocidos. Unos días después, le envié a mi padre todo, las grabaciones de las cámaras, las fechas del pasaporte, el informe médico, el audio completo. No me contestó de inmediato. Pasaron 3 días hasta que me llamó. Solo dijo 3 palabras. Lo siento, hijo. Ese lo siento me hizo llorar por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, Laura se refugió en casa de sus padres, pero pronto la echaron cuando entendieron la magnitud de lo que había pasado. ¿Y adivina dónde fue a parar? A la casa de mis padres. Sí, bajo el mismo techo que mi madre, como si nada hubiera ocurrido. David desapareció. Se fue a otro estado, escondido en casa de un amigo, dejando a mi madre y a Laura cargando con toda la vergüenza pública. Cobarde hasta el final. Yo, en cambio, empecé el proceso legal. Mi abogado me dijo que tenía un caso sólido, fraude de paternidad, infidelidad, pruebas contundentes. El divorcio sería largo, pero la verdad estaba de mi lado. La rabia que me sostuvo en la fiesta se transformó en un vacío amargo. El espectáculo había terminado. Ahora solo quedaba el silencio, la tristeza y el largo camino de reconstrucción. El mes posterior a la fiesta fue un infierno. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes que se repetían una y otra vez. Podía dividirlos en 3 grupos, los que me insultaban y me llamaban monstruo por destruir a una mujer embarazada en público, los que estaban confundidos y querían escuchar mi versión. Y unos pocos que me apoyaban sin condiciones.
Solo respondía a estos últimos, junto a mi padre. Él estaba devastado. Se había mudado a la habitación de invitados en su propia casa y apenas hablaba con mi madre. Cuando le mostré todas las pruebas, no tuvo palabras, solo lágrimas y un no sé cómo llegamos a esto. Mientras tanto, Laura seguía viviendo en casa de mis padres, cuidada por mi madre, como si yo hubiera sido el villano de la historia. Era grotesco. La mujer que me había traicionado y el hijo favorito de mi madre ahora ocupaban la casa en la que crecí, como si intentaran reescribir la historia. David seguía desaparecido, evitando la vergüenza. No contestaba llamadas, no daba la cara. Cobardía en su máxima expresión. En lo legal, mi abogado fue claro, teníamos todas las pruebas necesarias. El divorcio avanzó con fuerza. Laura contrató a un abogado que intentó pintar mi reacción en la fiesta como abuso emocional y crueldad extrema, pero las pruebas eran contundentes, los videos de las cámaras, mi itinerario de viaje, el informe médico. No podía negar lo evidente. Ella pasó de la negación a la exigencia. Quería la mitad de mis bienes, la casa y una pensión alimenticia absurda, alegando que estaba embarazada y traumatizada. Mi abogado contraatacó, la casa la había comprado yo antes del matrimonio, la manutención no procedía porque había habido fraude de paternidad y además, la infidelidad anulaba cualquier reclamo. 4 meses después de la fiesta, recibí la noticia que había estado esperando con una mezcla de miedo y resignación, el bebé había nacido. Un niño sano. No lo supe por Laura ni por mi madre, sino por un correo del abogado de ella. Pedían que me sometiera a una prueba de paternidad y que firmara el certificado de nacimiento. Mi respuesta, a través de mi abogado, fue un no rotundo. No iba a dejar que me arrastraran de nuevo a esa mentira. Si querían, podían demandarme, y entonces todas las pruebas saldrían a la luz. Unos días después, recibí otra notificación, David había aparecido y había firmado como padre legal del niño. Todo quedó confirmado. Aquel bebé que debía ser mi hijo era, en realidad, mi sobrino. La noticia terminó de destruir lo que quedaba de mi familia. Mi padre no pudo soportarlo y decidió separarse definitivamente de mi madre. Ella, sin embargo, siguió aferrada a Laura y a David, cuidándolos como si fueran un premio en lugar de un recordatorio de la traición. Yo, en cambio, me refugié en la terapia. Empecé a entender que mi reacción en la fiesta, aunque brutal, había sido la de un hombre empujado más allá de sus límites. No me arrepentía de haber expuesto la verdad, me dolía que la verdad hubiera sido necesaria. El divorcio se resolvió meses más tarde. El juez dictaminó que no tenía ninguna obligación con el niño, ya que David era el padre reconocido. Laura recibió solo una parte del capital de la casa, la cual tuve que refinanciar para pagarle, pero no obtuvo pensión alimenticia. Fue un alivio amargo, la perdí a ella, perdí a mi madre y a mi hermano, y tuve que endeudarme, pero al menos quedé libre. Vendí la casa poco después. No podía seguir viviendo rodeado de fantasmas. Pedí un traslado en el trabajo a otra ciudad, lejos de todos ellos, lejos de los lugares donde cada esquina me recordaba lo que había pasado. Hoy escribo estas últimas palabras con la sensación de haber sobrevivido a un incendio que lo arrasó todo. Mi vida quedó reducida a cenizas, pero esas cenizas son mías, auténticas. No quedan mentiras que sostener ni máscaras que llevar. Perdí a mi esposa, a mi madre y a mi hermano en un mismo golpe. Lo que más me duele no es la infidelidad, sino la traición silenciosa de quienes se suponía que debían cuidarme. Pero ahora entiendo algo, la verdad, por más brutal que sea, siempre es mejor que vivir engañado. Quemé mi vida, sí. Pero ahora, desde las cenizas, me toca construir una nueva, con bases reales, sin secretos ni traiciones. El divorcio se firmó hace apenas una semana. Fue un proceso largo, desgastante y lleno de momentos en los que pensé que no terminaría nunca, pero ya está hecho, soy un hombre libre. El juez no dejó lugar a dudas. Las pruebas fueron más que suficientes, mi itinerario de viaje sellado, el informe médico, los registros de las cámaras. Aunque el audio no se aceptó formalmente, lo demás fue irrefutable. El veredicto fue claro, infidelidad, fraude de paternidad, divorcio por culpa. No tengo ninguna obligación con el niño. David está reconocido legalmente como el padre. Esa página, al menos, está cerrada. La casa fue lo más complicado. Como la compré antes del matrimonio, la propiedad era mía, pero el juez dictaminó que Laura tenía derecho a una parte del capital acumulado porque contribuyó a los pagos de la hipoteca durante esos 2 años. Tuve que refinanciarla para pagarle su parte, una suma dolorosa, pero preferí eso a seguir atado a ella. Al día siguiente puse la casa en venta. No podía soportar seguir en un lugar lleno de recuerdos envenenados. En cuanto a mi madre, la decisión fue sencilla, cortar todo contacto. Para mí, ella, Laura y David están muertos. No hay más llamadas, no hay más correos, no hay fotos del bebé que insista en enviarme con mensajes como se parece a ti cuando eras pequeño. Bloqueo tras bloqueo. Ya no me afecta, lo único que siento es un vacío helado. Mi padre, en cambio, sigue a mi lado. Se separó de mi madre y vive en un apartamento pequeño, pero se le nota más tranquilo, incluso esperanzado. Cenamos una vez a la semana y poco a poco estamos reconstruyendo nuestra relación.
Ha empezado a salir con alguien, y aunque todavía carga con la tristeza de haber visto cómo su familia se rompía, creo que también siente alivio por haberse librado de esa cárcel silenciosa que era su matrimonio. Yo mismo tomé una decisión radical, pedí un traslado en mi trabajo a otra ciudad, en la otra punta del país. Necesito un nuevo comienzo, un lugar donde no haya posibilidad de cruzarme con ninguno de ellos en el supermercado ni de recibir sus sombras en mi puerta. Vendí casi todos los muebles. Dejé atrás lo que no me servía, como si arrancara de mi vida cada raíz podrida. Empacar fue duro, pero al mismo tiempo liberador. La terapia fue fundamental. Me ayudó a comprender que no fue mi culpa, que no soy el monstruo que muchos quisieron pintar, que mi reacción en la fiesta fue la de alguien que había sido empujado más allá de sus límites. No me arrepiento de haber expuesto la verdad, aunque me duele que la verdad haya tenido que llegar de esa manera. Hoy siento una mezcla de cansancio y alivio. He perdido a mi esposa, a mi hermano y a mi madre en un mismo golpe, y ese vacío es indescriptible. Pero también he ganado algo, la certeza de que la mentira ya no gobierna mi vida. Quemé todo lo que tenía, sí. Pero ahora tengo la oportunidad de construir algo real desde cero. Y aunque todavía duele, sé que sobreviví. El fuego arrasó mi vida, pero lo poco que quedó en pie es verdadero. Y sobre eso, puedo empezar de nuevo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.